Aló, aló. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro jueves de webinar Sí, Derecho Deportivo y ahora Sí, Derecho del Béisbol. Eh, Muy contentos de estar aquí y como siempre les decimos, muy contento también de haber hecho de esto una costumbre ya. Tuvimos muchos participantes en temas de fútbol, tuvimos jugadores, exjugadores, técnicos, abogados de derecho deportivo, porque estábamos trabajando en nuestro seminario del fútbol, que incluso ahora está en nuestra segunda edición, que se está llevando a cabo ahora con participantes, con estudiantes de 14 países diferentes. Logramos tener 40 estudiantes de 14 países diferentes. Eh, la convivencia de los estudiantes y los participantes con los profesores ha sido muy positiva en el fútbol. Y ahorita estamos trasladando esa experiencia positiva que hemos tenido al béisbol. La semana pasada tuvimos a Paola Cristofini, abogada de los Leones del Caracas, y esta semana tenemos a un invitado de honor, sin duda alguna una de las personas que más conoce del medio y que estamos muy honrados, no solo de que nos esté acompañando, sino que va a ser uno de nuestros profesores en el seminario de Derecho del Béisbol que estamos preparando actualmente. Entonces, hoy tenemos a Félix Luzón. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Un placer saludarte. Saludar a todas las personas que están conectadas con nosotros. Agradeciendo a Universitas, a Julio, Alejandro y a todos los que me han invitado a este interesante proyecto que con gusto voy a acompañarlo. Excelente. Félix, te cuento que vamos a estar una hora aquí hablando y la hora se nos pasa muy rápido. Así que quiero ir ya al grano. Y una de las cosas que nos preguntan mucho, por lo menos a mí me ha pasado, me dicen, hey, qué interesante eso, que estás metido en el mundo del deporte, del fútbol, del béisbol y esas cosas. Yo quiero entrar, yo quiero participar también en esa industria. Félix, cuéntanos cómo fue tu experiencia, cómo llegaste tú al tema del béisbol. Bueno, como concepto desde niño, por supuesto. Jugando béisbol de niño, de joven. No fui jugador profesional, jugué hasta donde me permitió mi estudio, luego me dediqué a otros deportes. Fui esgrimista de la Selección Nacional de Venezuela durante varios años. Competí en torneos importantes a nivel mundial, pero siempre el béisbol era mi deporte de fanatismo, ¿no? De equipos, de ir al estadio con mi padre y mi hermano. Y luego, bueno, a la medida que uno va creciendo, va yendo solo al estadio, los amigos, la familia, bueno, siempre fui un fanático del béisbol. Me desarrollé mi carrera en el campo de la finanza. Fui profesor universitario por más de veintitantos años, por más de 23 años en la Universidad de Santa María en Caracas, en el área financiera, específicamente como jefe de la cátedra de gerencia financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Contaduría, Administración, Economía. Fue una gran parte de mi vida en la docencia y en algún momento, por casualidades de la vida, pues hice conexión con un gran pelotero, amigo, hermano de la vida, como es Henry Blanco. Y, y él pudiéramos hablar de unos 15 años atrás, me invitó a que me metiera como que en este mundo más allá del juego, ¿no? De apoyar a los jugadores. Era la época de las operaciones cambiarias de permuta en la bolsa de valores. Yo fui corredor de bolsa en Venezuela también. Fui vicepresidente de la Asociación de Corredores de Bolsa. O sea, siempre metido en la parte financiera y en el deporte. Y bueno, eso me llevó a crear una especie de escenario propicio para apoyar a este tipo de jugadores que como Henry pues lo ameritaban, lo necesitaban, porque ya no solo era su trabajo acá en los Estados Unidos, que lo manejaban con sus propios agentes, sino cuestiones de índole de importancia y de índole personal y de negocios en sus propios países de origen, con regulaciones muy particulares que no los maneja un agente de béisbol a este nivel, ¿no?
muchos casos porque no les importaba o porque se salía un poco de su círculo de acción. Eso me llevó a través de Henry a meterme en el mundo, a conocerlo a él, conocí a otros jugadores como, con quien tuve buenas relaciones y amistad, como Bo Abreu, como Carlos Zambrano, y con ellos comencé a trabajar más o menos con Carlos sobre todo y con Henry en este mundo del béisbol fuera del terreno, como yo lo llamo y como se llama mi libro. A raíz de allí y a razón de toda la importancia que venía generando para mi desarrollo profesional, el trabajo con ellos, me decidí, incluso por iniciativa de Henry, a buscar convertirme en agente de jugadores, pero dentro de la formalidad del caso, porque agente muchas veces las personas dicen yo soy agente, pero agente no es el que puede, en el que quiere, sino el que realmente tiene la capacidad y a la vez tiene la licencia, ¿no? Que no es una licencia sencilla, es una licencia que amerita cierto nivel de estudio y no de estudio curricular, sino de estudiar para presentar. En mi caso no había exámenes en esa época, pero habían entrevistas muy fuertes, muy importantes que de alguna manera estaban igual o peor que un examen escrito, ¿no? Pero yo logré adentrarme un poco y decidí, pues, venir a los Estados Unidos a buscar, pues, estar en el lugar donde se desarrolla el trabajo que, que uno hace, ¿no? Y buscar un escalón o varios escalones más altos que simplemente asesorarlos en Venezuela, donde procuré también mi licencia de agente, que no es algo usual, pero me reuní con el presidente de la Asociación de Peloteros de Venezuela en ese momento, que era Urbano Lugo, y le pedí que, como decían los estatutos, pues me diera una certificación de agente, la cual logré, no tan difícil como fue la de acá, pero formal al menos. Y luego acá, pues fue un proceso que duró varios meses, difícil porque no éramos muchos los agentes certificados, difícil porque los que podían haber estado en ese momento eran agentes que se certificaban por cuenta de otros, de agencias, que Luis Fernández trabajaba para ellos y le daban una certificación. Conmigo ya ese mismo año casualmente cambió a que cada quien tenía que buscar su propia licencia y tener sus entrevistas. Y con el caso mío, pues fue difícil porque la primera etapa fue muy todo no se puede, no se puede. ¿Cuándo llega la persona que me puede atender? Lleguen 6 meses. O sea, ese tipo de falla. Luego logré, pues, con el mismo Henry y personas que hoy son mis amigos en el sindicato de jugadores, tener un acceso, digamos, rápido a que me tomaran en cuenta, por lo menos a que me recibieran la documentación. Y logré como en 7 meses, en el año 2010, yo creo que comencé a trabajar esto en Sprint Training del 2011, perdón, o 2010, no lo recuerdo, y ya en octubre de ese año, pues ya logré mi certificación como agente y mi aprobación de la licencia. O sea, el béisbol siempre ha estado en mí. Hoy lo veo muy diferente, ya no soy fanático como era antes. No tengo el más mínimo ápice de fanatismo. Voy a los juegos incluso muchas veces y no veo el juego, sino veo el negocio. Explico, para ver el juego sé que mucho, bueno, el fanático lo va a ver, el periodista, el analista, pero yo voy a buscar es el negocio, voy a ver qué está pasando, cómo se están manejando las cosas. No que no esté pendiente del juego, pero sí voy con una misión bien diferente a la de un fanático. Y eso me ha tenido, Sí, he tenido que entiendo considerar muchas horas de perfectamente estudio. lo que dice y creo que a muchos de los que trabajamos aquí nos pasa que incluso a mí me pasó que siendo fanático de un equipo, entonces te toca demandar a ese equipo o cosas de estas. Me tocó con el Caracas, Sí, con el cosas caso de de estas. Henry Blanco, por cierto. Bueno, Feli, pero te comento que nos están viendo aquí en YouTube, nos están viendo en Zoom, también en Facebook Live. Entonces, por ejemplo, en Zoom, Alex Mauricio Herrera nos manda saludos desde Cali, de Colombia. Las personas que nos Igualmente. están escuchando pueden dejarnos sus preguntas en el Mi amiga chat. Araceli León, la presidenta de la Federación de Béisbol, me acaba de enviar un mensaje que está allí.
Le mando un gran Bien. saludo. Sabe que la quiero mucho, la aprecio y sobre todo que la respeto y la admiro y está por aquí. Ella es una fiel consecuente de mis intervenciones y yo de las de ella. Qué bueno porque la vamos a invitar ya para unos próximos webinars y a ella también la contactamos ya para que fuese profesora en el mismo seminario que estamos preparando. Un saludo también para ella y un placer y un honor para nosotros contar con ese tipo de audiencias. Pero nos pueden dejar las preguntas para Félix Luzón, nos las pueden dejar en los chats y nosotros las vamos leyendo y se las vamos preguntando. Sin embargo, de lo que comentaste, hay algo que me causa mucha impresión. Es Henry Blanco el que te dice a ti, mira, deberías meterte en este negocio. Y me imagino yo, no lo sé, pero me imagino yo que Henry Blanco vio, hey, tú eres una persona de academia que ha sido profesor, que conoces tu materia y nosotros de este lado, que estamos manejando unas cantidades de dinero y unas cosas, necesitamos de gente como tú. Entonces, ¿cuál sería mi pregunta, Felipe? Mi pregunta es, ¿tú has visto que ha habido algún tipo de evolución en ese sentido? En estos últimos 10, 15 años, ¿tú sientes que la gente se ha preparado? ¿Hay gente ahora más formada en el negocio que está metida en esta industria? Bueno, evidentemente que como todo en la vida, los ciclos de transformación existen y claro, hay gente, pero no por subestimar a los que hace 10 15 años manejaban digamos, los medios en el béisbol. Cada quien en su época estaba ajustado a lo que se exigía. O sea, los grandes periodistas de la época de los años 80 70 los mismos 90 son periodistas que no trabajaron, no tenían por qué conocer el tema sabermétrico, el tema contractual como ahorita es tan visible. ¿Por qué? Bueno, porque primero en la época no había la sabermetría, había las estadísticas básicas, el béisbol de librito, el béisbol más básico y que lo mantuvo durante muchos años. Nadie puede subestimar todo lo que logró lo que llaman el viejo béisbol para lo que es la industria. Pero bueno, todo va evolucionando y todos debemos evolucionar. Por eso sí, hay una gran evolución, pero no subestimando lo que había antes. Lo que había antes era lo mejor que había en ese momento y lo que hay hoy es lo mejor que hay en ese momento. Todos tenemos que ir hacia eso, donde no había, y al menos en Latinoamérica lo he sentido así, donde no había un paso adicional era en esta área contractual, era un área de alguna manera, un mito, saber de contratos, saber de regulaciones. Este, Poca gente en Venezuela manejaba esto, puedo decirlo, mi amigo John Carrillo, a quien quiero mucho y le mando unos saludos si me llega a ver por acá, era una de las personas que yo veía que manejaba más o menos ciertas terminologías que van más allá del terreno. Pero no había mucho, por no decir, y hoy eso sigue siendo una carencia. ¿Por qué? Porque, bueno, es un área difícil, es un área, bueno, yo no diría difícil, es un área complicada, no se aprende de un día para otro, no es un folleto de 4 páginas, son muchas regulaciones y yo he tenido, gracias a Dios, la ventaja de que esa vena académica siempre a esta edad todavía o a esta altura de mi vida sigo leyendo como si no supiera nada, sigo investigando como si no supiera nada y sigo tomando retos sin temor como lo he hecho, asesorando y analizando reclamos ante Major League Baseball que se basan básicamente en conocer las regulaciones. No es necesariamente ser abogado, porque no estás yendo a de hecho, yo no soy abogado. Yo soy un economista con estudios en finanzas, con más de 25 años dando clases de finanzas, pero bueno, el sentido común de esto se aprende con tanta lectura y tanta vivencia. Pero no hay que ser un abogado, hay que entender, porque el convenio colectivo de Major League Baseball es eso, es un convenio colectivo, no es una ley. Las regulaciones son regulaciones laborales, son regulaciones que afectan a las transacciones que se hacen en Major League Baseball y que tienen causas y tienen consecuencias y tienen efectos. Eso es lo que uno tiene que saber.
y evidentemente cómo interpretarlas, cómo explicárselas a los jugadores. Ante esa carencia en el año, hace más de, por supuesto, porque no me había venido a vivir para acá, hace más de 10 años, comencé escribiendo sobre esto con mi columna de La Gente en el periódico Líder. Creo que comencé en Líder, sí, fue en Líder, evidentemente, y ahí me mantuve hasta que me vine prácticamente acá a los Estados Unidos, más de 10 años, una columna que yo explicaba este tipo de cosas. Creo que fui precursor, más allá de todo lo que ya Arturo Marcano había comenzado con sus libros anteriores, Arturo con quien tengo una gran relación de amistad, y sobre todo de compartir conocimientos. Hablamos muchas veces a la semana y estamos siempre actualizándonos. Y mucha gente nueva que ha entrado en el medio nos ha seguido y nosotros hemos ayudado. Entonces, hay un grupo de personas que ya se están, sobre todo, vuelvo y repito, en Latinoamérica, y te digo, acá en los Estados Unidos, lo que he leído, pues hay gente evidentemente que sabe, que está metido en los equipos, por lo general los que están adentro son personas muy sabias en esto de las cuestiones contractuales, pero hay mucho en Latinoamérica y todavía Major League Baseball se aprovecha de eso para cometer muchas veces se cometen injusticias con jugadores que se les aplican cuestiones que pueden ser interpretadas de otra manera, que están dentro del convenio colectivo. Claro, totalmente. Y bueno, tenemos más saludos. Tenemos a Manuel Mani Carvalho desde Portugal. Nos dice que es productor del programa Esto es Béisbol TV y que trabaja con Sports Pro Service. Un abrazo para Félix también. Araceli Totalmente. León ya nos escribió desde YouTube. A él lo Claudia conozco por Canova Twitter. también. Tengo muchos amigos de Twitter que no tengo el placer de conocerlos Bien. personalmente. Mayre Alvarado también nos saluda. Pero fíjate, dijiste algo que me pareció muy interesante, que yo creo que hay muy poca gente que conoce del sistema y es las reclamaciones en Major League Baseball. Nombraste dos cosas. Nombraste, me tocó demandar al Caracas por Henry Blanco en Venezuela y me ha tocado tener reclamaciones en la Major League Baseball utilizando la reglamentación del convenio colectivo. Félix, entrando ya en materia un poco más de sustancia, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia con esas dos situaciones? ¿Cuáles son las diferencias básicas Estados Unidos, Venezuela, Latinoamérica? Bueno, evidentemente las leyes, quizás no me pueda expandir mucho en hablar porque eso tiene sus convenios sus release agreement que llaman, que tú no puedes hablar mucho, pero puedo comentar. Bueno, la primera gran diferencia es la parte legal. En Venezuela no había, a pesar de que mi buen amigo Urbano Lugo siempre me acompañó, yo le decía, tú tienes que venir conmigo porque tú eres presidente del sindicato y aquí estamos defendiendo un jugador. No solo me acompañó él, me acompañó mi buen amigo Juan Manuel Rafali, uno de los abogados más reconocidos de Venezuela, a quien si me llega a escuchar por aquí le mando un gran abrazo. Juan y yo pues nos metimos de lleno en un tema contractual de un jugador que luego de X cantidad de años en un equipo, no recuerdo ya cuántos tenía Henry, pues fue despedido de una manera inusual, digamos radical, y pues lo que estábamos tratando de buscar es el hecho de que se les pudieran reconocer sus años de labor, no, independientemente de que fuesen jugadores contratados, independientemente de todo esto. Se parecía mucho más, o sea, el camino que hubo que andar era más legal de la ley del trabajo y no soy abogado, pero bueno, Juan Manuel hizo un gran trabajo. Al final llegamos a una mesa de negociaciones y un acuerdo, no sin antes decirte que en el camino hubo muchos tropiezos, mucho para allá y para acá, muchas negativas a encontrarnos, pero al final se llegó a un gran acuerdo y la mejor prueba de ello es el retiro del número de Henry de los Leones del Caracas, lo cual sí se negoció en ese acuerdo. Quizás muchos no lo saben, pero lo digo con mucho cariño porque de allí nació una muy buena relación con gente del equipo que me parecieron gente muy honesta, con quien tuve después muy buenas relaciones, con el señor Luis Ávila, con el doctor Queremel, no sé si está todavía allá, pero se logró
y se logró que ambas partes quedáramos satisfechos, pero es un proceso que era más legal. El de aquí es más contractual, porque aquí tú no puedes ir a un tribunal federal o una corte estatal si no pasas por la oficina del comisionado. Te lo dicen los contratos, te lo dice el convenio colectivo, tú tienes que agotar esa instancia. Tú puedes demandar un equipo en una corte federal, pero deberías haber pasado primero por la instancia del comisionado y haya sido bien, o sea, bueno para ti o no. Después es que deberías, porque una corte te pudiera, y eso vuelvo y repito, no soy abogado, pero he aprendido mucho de ello. Una corte aquí te puede decir, bueno, pero es que usted debió pasar primero por Major League Baseball. Y fíjate que el convenio colectivo tiene en sus cláusulas, creo que es la 11 o la 12, lo que llaman los convenios, los grievances, son los acuerdos ¿cómo que sería? Para las reclamaciones, El las grievance quejas, procedure. quejas o reclamaciones. Sí, Quejas o ese reclamaciones. es el grievance. Los procedimientos de grievance, los procedimientos de arreglo están establecidos porque todo lo que salga de un contrato que involucre equipos, jugadores contra equipos, equipos contra jugadores, a jugadores contra, básicamente esa relación debe ir a un grievance que bajo una terna arbitral fuera de la oficina del comisionado. Lo lamentable que he podido ver y me ha tocado vivir es que en los casos que me ha tocado con jugadores de ligas menores, no tiene ningún tipo de amparo y su contrato en su cláusula, déjame ver si me acuerdo, no sé si es la 17, establece que cualquier, digamos, motivo de despido que lo hace muy frecuente, que si por lesiones, que si porque no me gustó esto o lo otro, porque muchas veces carecen de mucho sentido lógico, esos casos tienen que ser presentados ante la oficina del comisionado, que no necesariamente es el más imparcial de todos, porque al final los equipos, el comisionado es un representante de los equipos y es el que funge en ese momento de No, juez. y que Entonces, representa no es además fácil. una cantidad de problemas prácticos, desde el idioma, desde la visa, para si tienes una audiencia, desde No, las tener una audiencias se pueden hacer. persona. Las audiencias, mira, hasta Ah, donde yo claro, he sí, trabajado pero tener incluso una persona que conozca como tú, eso sí es eso más difícil, sí, tienen una cantidad de porque el problemas en joven el camino. no tiene que aparecer, Claro. digamos así. Y estas son cartas y cartas, esto es una pelea de papeles, ¿ok? No es tampoco, claro, en los grievances o en esos arbitrajes no me ha tocado, pero asumo que sí hay una visita, como en los arbitrajes salariales, pero en el caso del comisionado se hacen a través de argumentaciones que van por escrito y que pueden durar lo que tengan que durar. ¿Okay? Yo tuve una que duró un poquito menos de un año. Y Y eso fíjate, tiene un alto costo. O sea, eso son. claro. Aquí nadie te trabaja o sea, hay más de un año. O sea, imagínate lo que le puede costar. Claro, se hacen cuestiones especiales, se busca la vuelta, lo que sea, pero me ha tocado casos atractivos de dopaje o de supuestos dopajes. Me ha tocado casos de despidos por lesiones que al final son lesiones que no se consideran que deban, que lo lamentable de las lesiones que te dicen, bueno, si la lesión le impide jugar, lo puedes votar. Bueno, pero si tú tienes hoy fiebre de 40 o tienes COVID, Dios te guarde, hoy no puedes jugar. Entonces, mira, lamentablemente no puedo dar detalles, pero es desgastante porque a veces dicen, no puede ser que esta gente actúe así. Pero bueno, esas son las reglas del juego y eso me ha permitido Luis, un enriquecimiento de verdad de cómo se manejan estas cosas. Ahorita estoy en un caso que no puedo comentar por cuestiones de confidencialidad, pero luego posiblemente más adelante se sepa, pero tienes que estudiar. No puedes ir a una reunión con esta gente o no puedes enviarle una carta argumentando algo que tú no estés completamente seguro de eso porque esta gente está bien armada. Esto es ir, como yo lo he dicho, esto es ir a pelear en el medio del mar, tú en una balsa con una lanza y ellos están en un yate con cañones, ¿entiendes?
Claro, y eso, y por eso era que tú decías que, por ejemplo, que es tan complicado obtener la licencia, que no cualquiera puede tener la licencia o que necesitas todos esos conocimientos y hacer Mira, todos pero esos exámenes. más allá de ello, y el conocimiento del reglamento es que hay tantas cosas dentro de... Yo hice en mi libro o sea, sí, unas láminas que se llamaban la vida útil de un jugador en ligas menores y en grandes ligas. Una especie de gráfica, una línea de tiempo, es que se llama, la línea de tiempo de un jugador. Y en esa línea de tiempo tú te das cuenta que hay tantas cosas que le pueden pasar desde el día en que firma. Fíjate que hoy íbamos a hablar sobre las firmas y eso, bueno, lo pueden ver en, en la clase que vamos a tener con Universitas, pero desde el momento en que firmas se activa una cantidad de cláusulas que tú tienes que estar claro. Yo siempre, mucha gente me tilda de que yo premonizo las cosas malas, de que yo no quiero el mercado, o sea, no, o no sé, no están de acuerdo conmigo, pero yo estudio, yo no, yo a cualquiera que me diga que yo estoy errado, yo lo invito y que me diga por qué, yo con gusto lo acepto y públicamente lo acepto. Pero yo he dicho muchas cosas que se han venido dando, como el tema de las firmas internacionales, como el tema de, para mí, que nadie ha seguido, vamos a decir, no lo han seguido increpando y yo en lo que humildemente puedo lo sigo haciendo, el tema de que al haber cambiado las fechas de firma de los jugadores amateurs internacionales del 2020, le están robando un año de, de servicio para llegar a lo que es el draft de regla 5 y eso es, en un jugador es fatal, o sea, que eso se suceda es fatal. Esos muchachos que firmaron, Bueno, están firmando este pero año, te deberían detengo ahí un estar... momento, te detengo ahí un momento para la audiencia, porque ya estoy empezando a tener preguntas de Ah, qué eso, bueno. de la firma, y quiero ponerlos en contexto. Cuéntanos un poco, antes de pasar a las preguntas que tenemos ya pendientes, ¿cómo es ese sistema de ingreso? Eso que tú acabas de decir es muy importante. Tienes un jugador latino, vamos a ponernos en el mercado latino. Tienes un jugador latino que quiere ingresar a la Major League Baseball. ¿Qué es lo que se tiene que hacer y cuál es el procedimiento? Bueno, yo creo que lo que se tiene que hacer, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Van a una academia en Latinoamérica. Yo no diría Latinoamérica, hay que estar claro. Cuando fui profesor universitario, podía decirte que tu respuesta era incorrecta simple y llanamente porque no usaste correctamente los términos, así tenga sentido. Mira, los jugadores amateur internacionales no son latinoamericanos necesariamente. Shohei Ohtani fue un jugador amateur internacional, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene sus características. La más importante, todo aquel que no sea, perdón, no que no sea, todo aquel que no esté dentro del sistema escolar en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, son jugadores amateur internacionales. Y de ahí una columna que hice y que a mí me encantó y mucha gente no entendía. O sea, ¿puede un americano firmar como Julio II? Sí, porque Julio II no lo define donde naciste, lo define dónde estás al momento de tu firma residenciado. El hijo del embajador de Estados Unidos en Venezuela podría firmar en Venezuela a los 16 años. ¿Por qué? Porque estudia en Venezuela o porque su residencia es en Venezuela. De hecho, igual pasa con el Clásico Mundial. Los jugadores que son residentes italianos pueden jugar para Italia si hayan nacido en otro lado. Entonces, ese primer tema es importante. O sea, por eso es que hay venezolanos que firman en el sistema de colegios. ¿Por qué? Porque están jugando en una universidad. Pocos, pero los hay. Igual de otros países. Entonces, el sistema de jugadores amateurs internacionales son aquellos que no están o no viven o no estudian o no tienen un estatus migratorio en estos tres países al momento de su firma. Han habido jugadores como Vladimir Guerrero Jr., que nació en Canadá, que firma en Dominicana. ¿Okay? Como hay cubanos que firman en Dominicana, en México, y su nacionalidad, ¿cuál es? Cubana, pero su residencia, ¿dónde es? De Haití. Ahora, sí, yo siempre lo he dicho, si Haití quisiera hacer un equipo para el Clásico Mundial, pudiera ser campeón. ¿Ok? Porque la mayoría de esos cubanos, para que le den el concepto de agente libre, tienen que tener una residencia fuera de Cuba. Porque Cuba tiene las limitaciones del tema. Entonces, todos estos cubanos, hoy Cuba firmó 10 jugadores, ahorita Cuba lleva como, en esta firma de 2021, que son 2020,
lleva algunos jugadores, mucho, y quizás más que en cualquier año, y eso se veía venir, lo dije también. Son jugadores que el país que asume estadísticamente la firma es el país donde lo firmaron, pero es Cuba quien, o sea, son cubanos firmados para el béisbol, pero si firmaron en México y México tuvo 8 firmas y 4 eran cubanos, bueno, son 8 firmas de México, porque ahí fue donde tenían la residencia, por decirte, o lo que fuera. Entonces, eso es importante. El otro tema es que ya fuera de todo este sistema escolar de los países está el tema de la nacionalidad, por supuesto, y está el tema de que esos muchachos por lo general van a academias en países, en la gran mayoría. Digamos que muy pocos no. Cuba es uno donde no van, pero Cuba lo tenemos que sacar del lote porque ya les dije que pueden ellos firmarían como si están en otros países donde también los tienen en academia. Entonces, aquí hay una especie de, en esta parte del béisbol aguas abajo, hay una especie de tailor-made que se hace para los equipos, ¿verdad? Se hace para los equipos de béisbol y ellos vienen y buscan, mira, yo necesito infilas o files. Si tú que conoces de esto, sabes cómo se preparan los showcases, ¿sabes? Para tener un menú a la carta. Entonces, entendiendo eso y todo eso está regulado, el que quiera aprender de esto tiene que irse a otro libro fastidioso que se llama el Official Baseball Rules Book, que son las reglas del béisbol, pero no las reglas del juego, sino las reglas del aspecto contractual, donde está. Por eso es que uno habla del draft de regla 4 y mucha gente no sabía o no sabe ni qué es la regla 4. Bueno, esas son las reglas que establecen todo lo que tiene que ver con la parte operativa del béisbol, que incluye incluso ligas menores, y por eso ahí es donde tú encuentras todo lo que es relacionado con jugadores que no están en el 40-man roster, porque el convenio colectivo es una regulación contractual solo para jugadores del roster de 40, porque son solamente los únicos que están contratados por Major League Baseball y por ende son los únicos que tienen el beneficio de tener un sindicato. ¿Ok? Entonces, estos jugadores, fíjate que hay mucha incongruencia, estos jugadores amateur internacionales que firman en julio 2, su vida se la definen en un convenio colectivo donde ellos no tienen absolutamente ningún tipo de derecho. Por eso la pelea nuestra en lo personal de tratar de lograr, y he podido hacerlo, y estoy siempre en conversaciones con el sindicato tratando de meter mis narices en esto para que hayan beneficios a este tipo de jugador que no lo tiene. Pero fíjate que incongruente, porque no son parte del sindicato, pero su destino lo decide tanto el sindicato como MLB. ¿Dónde? En el adendum 46 del convenio colectivo, que es donde está todo lo concerniente a la firma de estos jugadores. Más allá de, como te decía, de las reglas, donde está la regla 3, que es la regla que establece cuáles son las condiciones y donde está todo aquello de los jugadores Julio 2 y lo que llaman robaño, que es un término que a mí no me gusta nada. Todo eso está escrito allí, pero muy poca gente lo sabe. Y en esa regla está todo lo que concierne a jugadores de primer año, donde están los amateurs internacionales y están los americanos también, y los puertorriqueños y los canadienses, porque todos son primer año. Y lo picas en dos, entre undrafted players, que son los jugadores undrafted, no drafteables, hasta que venga el draft internacional, son los que no son americanos, canadienses y puertorriqueños, y los drafted players, que son ellos. Entonces, aquí no es, nada más ahí, en la firma, tú tienes que conocer esta parte. Primero tienes que saber que existen, no porque yo te los diga. Pero si alguien quiere aprender algo de esto, tiene que aprenderse la Endo 46, que es donde está todo, donde habla todo lo que se ha sorteado a través de los últimos años, que si todas las trampas que se hicieron haciendo combos de jugadores, eso ha venido evolucionando en función a todas las cosas que han encontrado. Tan es así que hoy han tenido que hacerle adiciones a ese anexo, a ese Endo 46 en cuestiones, en acuerdos entre el sindicato y MLB para ir mejorando toda la actividad de esta área del negocio. Y para eso uno tiene que estar encima de eso, Luis. Claro, ¿no? Pero fíjate que has nombrado muchísimas normas, muchísimos contratos, Estamos en la firma. Y estamos, exacto, y estamos solamente en la firma. Eso que tú dijiste, la línea del tiempo es muy gráfico, y una de las preguntas que por lo menos nos hace aquí un muchacho, y es
viene a reflejarse ya en una persona todo lo que tú estás comentando. Una persona dice, yo soy pelotero en busca de una firma, tengo 17 años, soy de Venezuela, ¿qué me recomiendan? Yo estoy parcializado porque yo le recomendaría inscríbete en el seminario del béisbol de Universita para que aprenda toda la reglamentación y todas las cosas del béisbol y te prepares aún mejor. Pero tú desde tu experiencia, cuéntanos, ¿qué le recomendarías tú a esas personas que, como tú dices, si bien se rigen directa o indirectamente por estas normas, al final no están protegidos por ellas? ¿Cuál es tu experiencia con eso? No, bueno, como te digo, me ha tocado salir a pelear por ellos, me ha tocado y lo vengo haciendo hace más de 10, de hace 10 años que empecé con esto, tratando de hacerle ver, y lo he logrado al sindicato, que tiene que meterle el ojo y la mano de ayuda a este grupo, y lo he logrado. Yo los casos que he ido a pelear son casos de jugadores de ligas menores, y he tenido en ambos todo el apoyo, todo total del sindicato. Suena redundante, pero 100%. O sea, en eso Tony, el mismo Ian Penny, la gente del área de Latinoamérica, mi amiga eh, eh, Vicky Carballo, Leonor Barúa, gente que está, Lu Meléndez, son gente que están muy pendientes y entienden de esto. O sea, apoyo he tenido y lo seguiré teniendo, estoy seguro. El pelotero también, pero no lo sabe. Los agentes de Major League Baseball se circunscriben de verdad básicamente a su 40-man roster. Los muchachos de abajo van y los buscan, claro. Esto es una guerra, esto es una lucha de que te roban los peloteros. Eso no es que creas que es muy diferente a otras cosas, ¿no? Entonces, estos muchachos jóvenes que todavía tienen chance deben seguir hasta que su misma, no sé, su misma gana, su mismo cuerpo le diga ya o sigue, pero es evidente que este negocio ha cambiado, este negocio, la pandemia ha creado mucha frustración económica. Los números que yo manejo sobre las firmas del 2020 no son nada parecidos a lo que históricamente venían siendo. Amén de que a un mes de firmas en el año 2019 y antes, 18 y 17, luego de un mes de firmas como lo es más o menos hoy, quedaban 23, 24 millones, hasta 25 del presupuesto libre para todo el año, lo que venía después. Este año están quedando más de 50 millones de dólares. Entonces tú no sabes si es porque lo van a invertir en jugadores más económicos o no van a invertir. Yo prefiero Claro. que la segunda sea, pero todo eso hay que saberlo, porque si no, no puedes planificar correctamente. De acuerdo, pero fíjate que pongo ahí un poquito, entonces, en contexto, voy a agarrar todo lo que has dicho para hacer las preguntas que tenemos, que son bien interesantes. Gente que conoce, tenemos gente que conoce, escuchándonos. Por cierto, Ojalá. Carlos Isea y Liliana Hernández desde Caracas, Venezuela, nos mandan saludos. Por cierto, Pero, puedo hacer sí, una cuñita de un programa que tengo hoy a sí, las 6. A las 6. claro, adelante. Voy a estar con el amigo Jonathan de Taras Béisbol Ok. hoy a las 6 por Instagram Live, me imagino. Vamos a estar hablando de los contratos estos últimos de Burley, de Renato Núñez, un poco hablar de arbitraje. O sea, meterse Bien. ya de lleno. Ahorita estamos en la parte filosófica. Sí, te escucharemos. Pero fíjate, lo que entiendo que estabas diciendo era, tienes estos personas que no son ni residentes ni de Canadá, ni de Estados Unidos, ni de Puerto Rico, son internacionales. Entonces, ellos, había antes una fecha de firma cuando ellos cumplían o podían cumplir 16 años, que era el 2 de julio, ahora es el 15 de enero, y esa era la fórmula que se manejaba. Cuando este muchacho que nos escribía nos decía, yo quiero una firma, eso es a lo que se refiere. Sin embargo, tenemos tanto a Pablo Benavente, que ya es un amigo recurrente de la casa, como a Alex Mauricio Herrera Villarreal, que nos preguntan, ¿qué se dice del draft internacional? Pablo, por ejemplo, dice, ¿qué nos puedes contar sobre el draft para prospectos internacionales? ¿En qué estado se encuentra ese proceso? Bueno, todo el que me conoce sabe que desde el año 2012 vengo hablando del draft y lo necesario que habría sido o lo necesario que era, que es y que sería. Y que hoy, 8 años después, no se ha logrado y las consecuencias están allí.
en todo lo que te he dicho, que he tenido que evolucionar el reglamento para poder controlar todos los vicios que en lo personal, porque lo he estudiado mucho, creo que lo he demostrado con mis 3 libros, que no te he hablado todavía de eso, pero lo he estudiado bastante y lo que premonicé sucedió. Tiene que ver con las deficiencias que habían en el mismo convenio colectivo, donde se verificaron después el tema de los combos y sobre todo el tema de los preacuerdos, que para mí y por, por algo que sucedió en uno de mis casos, lo dije, para mí incluso puede ser considerado un delito federal. ¿Ok? Por un tema de unas leyes que hay acá en los Estados Unidos de que tú no puedes usar en el extranjero para beneficiar a tu propia compañía, usar algún tipo de artilugio, de artimaña que le impida a tus competidores acceder a ese bien. Cuando tú preacuerdas un pelotero y lo mandas a guardar, cabe perfectamente en eso. Pero más allá de eso, que sé que en Dominicana se tocaron esos puntos, el tema también tenía que ver con el tema del dopaje, con un tema, y sobre todo con la gran culpabilidad que sobre esto tiene Major League Baseball, que lo asumió en el año 2018 en Dominicana. Personalmente, el mismo Dan Hallen y el señor Morgan Suarez, a quien conozco personalmente, entendieron que sí, que los preacuerdos eran dañinos para el béisbol, pero lo dieron en el 18 y todavía los equipos siguieron haciendo fiesta hasta el 2021. Para mí el draft es necesario todavía aún más. Para mí viene, pero no soy adivino. Todo se va a basar en una mesa de negociación, pero las condiciones están dadas. Yo participo de de un grupo de trabajo que está trabajando en ello y yo no puedo asegurar que venga o no venga. Lo que sí puedo asegurar es que yo estoy totalmente de acuerdo en que venga y puedo asegurar que eso está en la mesa. O sea, no es como en años anteriores, no quiero ni hablar de eso, no voy a negociar eso, pero eso ahora está en la mesa porque se ha notado que el negocio necesita un cambio. Yo pudiera confirmar de que puede que no se llame draft, puede que se llame lotería, dominó, como tú lo quieras llamar, pero lo que hay actualmente hay que cambiar. El sistema no da para más, es un sistema que ha ido evolucionando tanto que las pequeñas academias ya están sufriendo las consecuencias. También lo dije en mi libro, lo dije que las pequeñas academias tienen que buscar negociaciones, convenios, alianzas con los agentes grandes, que yo conozco a muchos y que son gente muy capaz de hacer una buena alianza sin deteriorar digamos, el beneficio de los competidores de menos poder, de menos peso. Pero ya el mercado se está circunscribiendo, un mercado bien elitesco, con el tema del training program, donde hicieron una especie de cofradía de los agentes más importantes, pero donde yo lo he dicho, ahí está todo lo bueno y todo lo malo del mercado. O sea, Major League Baseball tonto no es. Lo que hizo fue agarrar a la misma gente que durante 4 o 6 años se opuso al draft y lo metió en un sistema y ahí están. No se van a oponer, porque oponerse a yo no diría que no se van a oponer al draft. Oponerse a lo que proponga Major League Baseball todavía no lo han hecho. En la primera de las decisiones que ha tomado Major League Baseball, siempre, por lo menos, no han reclamado. Y a mí me preocupa más que eso, que no haya habido nadie que saliera a la palestra con el tema que hablé el cambio de fecha y yo lo hablo entre comillas, el robo del año de elegibilidad para los jugadores, que tiene que ver con la cantidad de años que pasan posterior a su firma. Y si tú firmabas en julio, tú podías tener ya acumulado un draft de regla 5 que son en diciembre de cada año. Claro, pero yo creo que esa falta de reclamación viene también por la falta de entendimiento de las reglas, porque yo recuerdo cuando tú explicabas eso, tenías que sacar tus cuentas y me acuerdo que las primeras veces había mucha gente que te preguntaba, pero no entiendo, dije, tú lo volvías a explicar y lo lo volvías a explicar. De la noticia que fue en marzo, ya casi va a dar para un año, cuando dijeron que iban dentro de todo lo que venía con la temporada 2020 y la pandemia, que iban a mover las firmas hasta enero. Lo primero que pregunté, ¿y qué va a pasar
con el draft de regla 4, que debe adicionársele al currículum de todos estos jugadores, porque la regla dice que tú vas a ser elegible para entrar al roster de 40. Si no entras, tienen que ponerte en el draft. Al quinto draft de regla 5 después de que firmas, no al quinto año, al quinto draft. Y el primer draft es 4 meses después. Ahí cuentas uno. Pero como te pasaron para enero, no cuentas ese. Entonces te están quitando un año. Y eso en el béisbol es mucho. Sí, de acuerdo, totalmente. Te comento lo que nos dice Alex Mauricio Herrera. Nos dice, tiene 3 comentarios. Nos dice, ¿de cuántas firmas estamos hablando en esta dilatada clase 2020? Hasta ahora no van ni 700 según se sabe. También nos comenta, es muy cierto que un pelotero en manos de un agente reconocido vale más dinero. Y nos dice también de allí que muchos talentos se pierden gracias a que los scouts, organizaciones, tienen su vicio todo en Venezuela con los grandes agentes. Bueno, tu comentario que no. Mira, históricamente, lo que pasa es que todo esto tiene una evolución, pero históricamente hasta el año 2016, si tú lograbas firmar más de 600 jugadores en Latinoamérica, menos de 600, perdón, incrementaban el presupuesto. Y al final, pues, como muchas cosas no se dieron, más bien hubo más de 600, igualmente incrementaron los presupuestos, y llegamos a tener años como el 17, el 18 y el 19 con un promedio más o menos de 1000 firmas por año. El gran problema, digo yo que lo es que de esas 1000 firmas, más del 60 o 70%, esas 700, que yo no creo que hayan firmado todavía 700, no creo que llegue a 350 jugadores. Yo tengo los números, pero no me acuerdo. Ese último grupo de 70% son firmas menores a $80,000. Tú te puedes decir que el 30% de las firmas son firmas de $10,000. ¿Ok? El gran golpe al presupuesto lo hacen estos muchachos que firman ahorita. Y los números que hay ahorita y que yo tengo un buen amigo, creo que su apellido es Guillot, lo conocí si está por aquí lo saludo, lo conocí en las redes sociales, hizo un muy bonito trabajo que me envió para que yo lo viera y me estoy copiando de sus cifras porque él lo hizo. Y le doy su mérito también. Ese grupo fuerte de dinero que debió haber sido más, cuando te dije que sobran 55 millones, deberían haber quedado 25, es más o menos, que quiere decir que los jugadores de este año de primer nivel, los que firman el 2 de julio al 30 de agosto, por decirlo así, y que sería en este caso del 15 de enero, no sé, al 28 de febrero, deberían dejar un remanente de 25 millones y lo que hay son 55. Entonces, podemos suponer, bueno, van a incrementar la firma, no, y aparte que los valores de firma de este año fueron menores a los valores de firma del año pasado. Entonces, no quiere decir que sean malos, pero esos son números que hay que ver. O sea, yo no creo, después de haber tenido un draft en el año 2020 de jugadores americanos de 10 rondas, ¿para ver? ¿De cuántos fueron? Fueron 5 rondas o de 10, no lo recuerdo ahorita, me disculpan, pero mucho menos que 30 rondas. Si no fueron 5, fueron 10. ¿Okay? No creo que en Latinoamérica vayan a haber muchas más firmas, no lo creo, ojalá me equivoque, pero el tema de las ligas menores todavía nadie sabe para dónde van. Mañana es un día tope, límite, no es usual, pero con el tema de la pandemia, mañana tienen que estar los equipos listos con la gente que tienen invitado al sprint training. Más allá de los contratos que tienen, también ejercen unos contratos que se llaman NRI, Non-Roster Invited, que son contratos que te dicen, bueno, a Renato Núñez lo invitaron a sprint training, perdón, le dieron un contrato de ligas menores con invitación a sprint training. Bueno, él no tiene nada seguro, ni quién era la otra persona, ni Félix Hernández, ni los que entraron ahorita en arbitraje, los jugadores que van a arbitraje y que negocian antes del arbitraje, e incluso durante un arbitraje no tienen el contrato garantizado hasta que no hagan el roster de 26. Entonces, ya mañana debería haber una lista definitiva por un tema, me imagino, del COVID, pero ya mañana no deberían, a partir de mañana ya no deberían estar dando más invitaciones
contratos Claro. con invitación al campo de entrenamiento. Entonces, Y eso eso te afecta a dice que todo, sí, tampoco desde abajo, donde está la claro. presión que hacen estos 1000 jugadores, más los 1000 y pico, 30 por 30, 40 rondas por más 1200 del draft. Supongamos que es un escenario donde no hay pandemia, todo el mundo se hacen 1000 y 1200, son 2200 jugadores que entran al estacionamiento de ligas menores a empujar los carros para que salgan. Otros tienen que salir para que entren estos 1200. Claro, totalmente. Feri, como normalmente nos ocurre en esta buena charla, el tiempo ya se nos está acabando, pero antes de que des tus conclusiones, hay una pregunta que todavía tenemos pendiente, que es la de Padrón, quien nos dice, ¿cuál sería el porcentaje promedio razonable que debería establecer una academia el contrato de su firma? Porque a los peloteros en Venezuela le están quitando un porcentaje de hasta el 50% y esto me parece bastante exagerado. ¿Puede esto llegar incluso a una regulación mientras no llega el draft? Bueno, yo en eso tengo mi opinión. El negocio, no voy a dar una respuesta de números, pero el negocio del béisbol, de las academias, en una columna hace muchos años lo comparé con el negocio petrolero. Son negocios de altísimo riesgo. ¿Ok? Por lo general, esos negocios de alto riesgo tienen que venir acompañados de alto rendimiento. Históricamente, el número que él habla es un número que tiene ya más de 1 año, 2 años manejándose. Es un número que tiene que ver, como le decía yo, porque una de las cosas que me decían cuando me dieron la licencia de agente es, bueno, ¿cómo es eso que ustedes cobran? En aquel momento creo que era el 30%. Y yo le dije, ¿usted sabe cuánto es la inflación en mi país? ¿Usted sabe cuánto cuesta esto? ¿Usted sabe que esos muchachos están 24 por 24 con nosotros? No, pero es que tú deberías hacerlo como los japoneses. ¿Cuánto cobran los japoneses? 10%. Bueno, ¿usted sabe cuánto es la inflación en Japón? En aquel momento que era 0.03. Bueno, eso es un robo. Nosotros con lo que cobramos estamos al menos 10 veces. No, en aquel momento la inflación en Venezuela estaba como en, bueno, 80, 90. Eso no se puede ver desde ese punto de vista. Se tiene que ver de lo que le cuesta al que invierte, de todo el conocimiento privilegiado que hay allí para que ese muchacho firme, porque sin esa academia no firma. Entonces, yo creo que hay que evolucionar un poco a entender de que mientras sigan, de hecho, Major League Baseball a México le devolvía y le sigue devolviendo un porcentaje, es decir, el pelotero yo te pago el fee, ¿ok? En la Liga Mexicana, y ese fee está por el orden del 35%, o sea, no es que está muy alejado de la realidad, ¿ok? Igual que en lo que llaman los fees de traspaso de los japoneses, y tienen que ver con un tanto por ciento del contrato, 35, 20, 25. El caso venezolano es un caso que tiene que ver mucho más con el tema inflacionario y cómo ha evolucionado toda esta figura. Claro, Pablo Benavente, por ejemplo, nos dice, formar un prospecto cuesta alrededor de $10,000 Totalmente. al Pablo año. tiene toda la razón. $10,000 al año, esa es la cuenta que tú sacarías para decir, bueno, esto es lo que me cuesta. Y si tú multiplicas 10,000, porque no le vas a decir a Luis Fernández que se coma 2 arepas menos, ¿ok? O usa un zapato viejo y el otro un zapato nuevo. Lo que pasa es que hay academias que no generan el beneficio para cobrar eso. Eso es otra cosa. Pero una academia que, como dice Pablo Benavente, invierte eso, que inclusive ahí puede haber algún viaje que otro, pero ya con los viajes, porque el mercado cambió. No solo los viajes, tienes que ahora actualizarte, aprender lo que es Rhapsody o Trackman, aprender a hacer una valoración del jugador en función, si bien es cierto el OFP no va a morir, pero tuvo que ceder un lado de su cama a lo que es la métrica avanzada, al spin rate, al spin efficiency rate, al hit, al exit velocity, al launch angle, o sea, esto no es fácil. Esto hay que... Y no solo eso, sino que se le añade lo que dice Alex Mauricio, que dice unos $7,000, pero además son como 3 años. O sea, no es, solo, o sea, es No, no, 10 no, por año, 7,000, 7, pero 7,000 además todavía por me varios parece años. corto, Sí, claro. 7,000 me parece corto. Y ahorita en Sí, Venezuela, con tanta inflación en dólares ahora, pues claro. mucho más, en Pero cualquier por lado, lo menos, pero claro. no, no, ahí no se puede hacer leña del árbol caído. Los tiros no Sí, están por ahí, de verdad, lo digo con sí. propiedad, y no porque sea gente,
sino que, y porque manejo el mismo sistema. No lo manejo en Venezuela, lo manejo en México y es igual. O sea, el costo de un pelotero ronda por allí y puede encarecerse aún más. Entonces, Sí, si Félix. tú tienes una academia donde... Entonces a eso tú lo ponderas, Luis, por el factor de conversión. Brother, el factor de conversión de este negocio de academia a firma es tan bajo como de firma a llegar a Grandes Ligas. Sí. Y tú para poder vender un pelotero, porque esta es la otra. Me abrieron la vena con esto. Para poder vender un pelotero tienes que tener 8 más para que jueguen con él. Correcto. Porque él solo no hace leña. ¿Eh? Así es. Pero fíjate, como te decía, estamos ya llegando al final. Me gustaría darte No me la amenaces, yo palabra tengo para tiempo. una... No, de nosotros, de nuestro webinar. Al contrario, nos gustaría quedarnos mucho más tiempo hablando, pero me gustaría, Félix, una conclusión para un poquito dar resumen a todo lo que hemos conversado rápidamente el día de hoy. Disculpa que me volteé, que sabes que esto es en vivo. Tenía Claro, tranquilo. una noticia de mi amigo Félix Olivo, agente, conversándome sobre el éxito de los exámenes de Martín Pérez para su contrato con Boston. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Seguro que sí. Te decía una conclusión de esto que hemos hablado rápidamente en esta hora. Prepararse, hermano, prepararse desde cualquier punto de vista. Esto ya no es un negocio de hacerlo bajo la mata de mango del complejo donde tú tienes el estadio. Esto ya amerita muchísima lectura, información. Los scouts ya lo van a ver cuando vengan las negociaciones, cómo se van a negociar a los jugadores, con palabras que quizás no habían oído, con variables que quizás no habían manejado. Y el que no esté al tanto de eso no va a tener una buena negociación. Entonces, para los que quieren estudiar de esto, los que quieren escribir de esto, bueno, los invito siempre a mi libro, es la mejor referencia que tengo. No conozco más libros que puedan darles una idea de lo que es esto. Tengo 2 libros terminados ya. Uno es una novela fabulosa sobre uno de los casos, sobre el caso más importante que tuve, solo que ahí hay algunas cuestiones legales que no sé cuándo me permitirán sacarla, pero ya está escrita, la escribí en la pandemia. Y otro libro que creo que va a ser, es un libro de infografías, son más de 350 infografías, Luis. ¿Sabes lo que son infografías? Láminas en PowerPoint, pero con todo el CBA, con todo lo que pueda haber en un tema, en el tema contractual del béisbol, más información sobre lo que fue esta temporada, que contractualmente va a quedar para la historia, la temporada pasada, por todos los cambios que se hicieron. Va a ser un libro muy, muy, muy interesante para aquel que quiera aprender de esto e ir a una certificación como agente o trabajar en una organización. Y escuchándote y teniendo en cuenta eso, es que desde Universitas no solo estamos haciendo estos webinars, sino que estamos preparando un seminario de asuntos legales relacionados con el béisbol, en el cual Félix va a ser profesor. Tenemos muchos otros que también van a ser muy interesantes. Cuando tengamos más información sobre las fechas de lanzamientos y nuestras becas, sin duda alguna se las estaremos haciendo llegar, y en ese sentido los invito a todos a que nos sigan a través de las redes sociales de Universitas. En nuestra página web también hay muchísima información. Félix Luzón, muchísimas gracias por todo el conocimiento, por compartir con nosotros en esta hora. Nos quedamos cortos, quisiéramos continuar aún más, pero bueno, para eso también está el seminario, para ir ahondando más en esos conocimientos. Como siempre, muchas gracias a todos los que nos vieron, muchas gracias a Universitas Fundación, y nos vemos el próximo jueves de webinar hablando nuevamente sobre temas de el béisbol. Muchos saludos a todos. Gracias, Hasta luego. muy amables todos. Vale, chao.